Volvemos a la actualidad, esta vez de manos de la selección española, que ya ha pisado suelo austral. Están en Auckland en estos momentos. Recordemos que el viaje empezó el martes, llegaron a Copenhague para hacer ese amistoso contra Dinamarca, que el combinado español ganó por 2-0, y que luego continuaron viaje a Nueva Zelanda haciendo dos escalas: París, Seúl, y han aterrizado en Auckland. En estos momentos se quedarán en Auckland por dos motivos. Uno, para poder aclimatarse un poquito al tema del jet lag, y el segundo punto, claro, es llegar a la ubicación definitiva, que es Palmerston, donde jugarán el primer partido contra Costa Rica del Mundial, pues en cuestión de muy poquitos días, en cuestión de algo menos de 2 semanas. Recordemos que el Mundial ya está aquí. Ayer hubo una pequeña sorpresa, ayer anoche hubo una pequeña sorpresa. Zambia sorprendió a Alemania con una vieja conocida por la afición madridista como es Banda. Y bueno, esto es un aviso a navegantes, sobre todo para las selecciones europeas, que no se confíen con respecto a otros combinados de otros continentes que tal vez sean menos conocidos, pero que pueden estar ahí en liza, que, en fin, que las diferencias en el fútbol femenino pues también tienden poquito a poquito a estrecharse. Entonces no podemos confiarnos. Noticia de última hora por parte de una de las selecciones europeas, Francia, que ha perdido a una jugadora para ellos de cierta importancia, una jugadora veterana, una jugadora con la que el entrenador estaba bastante confiante, por su experiencia, por su conocimiento, por esa veteranía en momentos importantes. Una jugadora que había tenido problemas con la anterior seleccionadora francesa y que finalmente no va a poder acudir al Mundial. Esto me lleva a otra cosa que no había pensado, que no tenía reflejado aquí en las notas, pero que lo añado. Al hilo un poco de Zambia también, el seleccionador de Zambia ha hecho una rajada importante acerca de la Federación de Zambia, porque comenta que ni están llegando el dinero prometido, ni están llegando las ayudas, ni está la Federación Zambiana realmente por la labor de apoyar al combinado. Es decir, ni hay instalaciones de entrenamiento, ni se han podido preparar el Mundial en condiciones. Un Mundial que ellos sabían que al que iba a acudir, hace casi un año, y resulta que no han tenido partidos de preparación. Esto no lo han dicho las jugadoras, esto lo ha dicho el seleccionador, y lo ha dicho el seleccionador con la potencia que le da haber conseguido el éxito del que hemos hablado, ese 2-3 contra Alemania, y a 2 semanas de empezar el Mundial. También ha comentado una cosa bastante gorda, y es que esto lo hablaron de forma interna con la federación. Una de las jugadoras, una de las estrellas de la selección zambiana, habló claro en esa reunión, porque la federación zambiana quiso esa reunión para hablar de esos problemas, y resulta que esta jugadora habló en esa reunión, que se suponía que estaba para eso, y no fue algo que del agrado de la Federación Zambiana, así que prescindió de sus servicios. Es importante, ya lo he comentado en otras ocasiones, que se puede tener una base o una razón bastante potente de algo que defender, pero es importante el mensaje y es importante el tiempo. Creo que en este caso el seleccionador de Zambia, he de decir que ha hecho muy bien las cosas. Creo que ha sido el momento, fijaros, el momento y la persona que lo tenía que decir. Ha cubierto a sus jugadoras, estaba hablado, estaba bien coordinado entre todos los miembros del equipo, y quien ha dado la cara es el entrenador, y ha sido el momento
de decirlo, a poco tiempo para ese primer partido de Zambia en el Mundial. Y ya digo que encima con el éxito en las espaldas de haber ganado a Alemania. Un seleccionador que ha reconocido en varias ocasiones que si sigue siendo seleccionador de Zambia ha sido por las propias jugadoras que han estado haciendo piña por conseguir esos cambios. Ya veremos cómo reacciona la Federación Zambiana. Visto lo visto, puede ocurrir cualquier cosa, desde prescindir de los servicios del seleccionador a 10 días vista, lo cual podría ser pues un revuelo mediático importante a nivel zambiano y a nivel internacional, o dejarle en su sitio. Estas cosas tienen esa imprevisibilidad que vete tú a saber qué es lo que deciden las autoridades del fútbol en Zambia. Bueno, por parte de las nuestras, ya digo, estaban en Auckland, un viaje en avión bastante largo, bastante cansino, en el que nuestra federación saca pecho diciendo que ha habido grandes tecnologías en este viaje. Esas grandes tecnologías se reducen básicamente a medias de compresión. Si mal no recuerdo, en el Decathlon las venden por 14 euros, la última vez que las vi. Y unas lentes especiales. Bueno, seguramente lo que vienen siendo gafas de sol un poco más oscuras para poder dormir y evitarte la luz del propio avión. Alta tecnología que, combinada con viajar en primera clase, pues podemos considerar una mejora. Bueno, podemos considerar como algo más o menos lógico con todas las subvenciones que se tiene que estar llevando a la Federación Española de Fútbol con el fútbol femenino por parte del gobierno. Así que yo creo que un billetito de primera clase y un paquete de medias compresoras pues es lo mínimo. En fin, pues entramos ya en la recta final de esa previa mundialista, que esperemos que, como ya dijimos, sea un éxito en cuanto a organización, en cuanto a juego. Esperemos que las nuestras lleguen lo más lejos posible. Eso va a ser positivo en cualquier caso para el fútbol español. Y nada, si te gusta el contenido, dale like. No te olvides suscribirte al canal y a lo mejor podemos tener alguna sorpresa. No os digo nada porque estamos cuadrando tiempos ahí. A lo mejor tenemos alguna sorpresita de cara a la cobertura mundialista, ¿vale? Pero ya os iré contando más adelante. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención. Un saludo y a la Madrid.